Quinta meditación sobre la adoración eucarística. Oremos. Señor Dios, que enviaste al mundo a manera de levadura la fuerza del Evangelio, concede a tus fieles que llamaste a vivir en este mundo en medio de las ocupaciones seculares, que fervorosos en su espíritu cristiano por medio de las tareas terrenales que desempeñamos, instauremos sin cesar tu reino. Por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta quinta reflexión sobre la adoración eucarística. Vamos a dar un paso más. Lo anterior, a manera de introducción, esto nuevo, la adoración eucarística, como una segunda parte. La temática va a ser la siguiente: la adoración en la Sagrada Escritura, meditando el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Un segundo capítulo, los santos padres de la iglesia primitiva, quiere decir esto. Un tercer capítulo, en la liturgia latina, o sea, la liturgia que está en latín, o sea, la liturgia de Occidente, de la iglesia de Occidente o de la iglesia romana a la que nosotros pertenecemos. Un cuarto capítulo sobre la actitud religiosa. En esta actitud religiosa vamos a ver la fenomenología y lo que dice la teología sobre la adoración. Un quinto punto, el misterio trinitario como misterio de adoración, y un sexto capítulo, los gestos de adoración trinitaria. Comencemos entonces con el primer tema, la Sagrada Escritura. La palabra castellana por la que nosotros definimos, ¿verdad? Adoración en latín es adoratio, es adorare y gesto de acercar la mano a la boca para enviar el beso. Pertenece al lenguaje religioso universal y expresa tanto el culto que se le debe a Dios, que es un culto de latría o de adoración, como los actos, la fórmula o los gestos mediante los cuales se realiza pues esta adoración. La podemos llamar proquinesis, que significa postración, traducida igualmente por adoratio, ¿verdad? Que del latín adoratio, con te, adoratio se escribe. Bien, dentro de la Sagrada Escritura, ¿qué nos dice de la adoración el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento la adoración se denomina Istahawa y Sagad. Es la proquinesis en la versión de los 70, que aluden a la inclinación corporal hasta el suelo, según lo refiere el libro del Génesis, capítulo 18, versículo 2, y el capítulo 33, versículo 3. Un paréntesis de la versión de los 70. Dentro de las traducciones del Antiguo Testamento existentes en el pueblo de Israel, la traducción de los 70 es la más utilizada por el mismo Jesucristo y por los apóstoles. Por eso la iglesia siempre en teología y en el estudio de la Sagrada Escritura mencionará la versión de los 70 en lo que se refiere pues a la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento. Eran los textos que usaban en primer lugar Jesucristo y los apóstoles, porque hay, pienso yo, algunas otras versiones que no sean la de los 70.
Entonces, esta versión de los 70 pues alude, ¿verdad?, a ese acto de inclinación corporal hasta el suelo, como lo dice el libro del Génesis, que esta adoración se dirige al Dios verdadero, lo dice el Génesis capítulo 22 y el libro del Éxodo capítulo 4, Deuteronomio capítulo 26. Y también a los ángeles del Señor que lo representan, también lo refiere el libro del Génesis 18 y 19. Pero también a veces esta inclinación, según el Antiguo Testamento, era también a los ídolos, ¿verdad?, que lo refiere el libro del Éxodo capítulo 20, que era, por supuesto, una prohibición de la ley de Moisés. Y la prohibición del primer mandamiento divino también, que lo refiere el Deuteronomio capítulo 4, el primer libro de Reyes, el profeta Isaías capítulo 2. Incluso la adoración a los hombres, prohibida también, que dice el Génesis 23, la adoración a los reyes, que dice el primer libro de Samuel, la adoración a los profetas, según el segundo libro de los reyes, así, etcétera, etcétera. Una reseña amplia, pues, de esos gestos de adoración que se encuentran en el Antiguo Testamento. Y todos estos gestos de adoración ya señalados que no son a Dios, pues la Sagrada Escritura lo refiere como gestos prohibidos, ¿verdad? Por ejemplo, en el libro de Esther, capítulo 3, versículo 2. También la adoración va acompañada de sacrificios, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, es el Deuteronomio y el primer libro de Samuel. Esta adoración también va acompañada de cantos, dice el Eclesiástico capítulo 50. Y también va acompañada de exhortaciones. Lo refiere, por ejemplo, el Salmo 95. Entonces, el sentido profundo de la adoración en el Antiguo Testamento es el reconocimiento de la grandeza de Dios, dice el Salmo 99, y al final de los tiempos todos los pueblos se postrarán en su presencia, dice el profeta Isaías capítulo 2, el Salmo 22, el Salmo 28, el Salmo 66, etcétera, etcétera. Pasemos un poco al Nuevo Testamento. ¿Qué dice el Nuevo Testamento de la adoración? En el Nuevo Testamento, los verbos prokineis, piptein, proidire y adorare, postrarse y adorar, ¿verdad? A menudo, pues todos estos elementos juntos forman parte de una colección de más de 30 vocablos que se refieren al culto, ¿verdad? Por ejemplo, como Eulavia, que es reverencia, Curevia, que es piedad, Latria, que es servitum, y Doxa, que es gloria, ¿verdad? Por eso la palabra doxología, que referimos en la liturgia, que es la última oración para glorificar a Dios, la doxología final de la liturgia eucarística, ¿se acuerdan? Y también liturgia, ministerium, etcétera, pues son vocablos que se usan ya en el Nuevo Testamento para referirse, pues, a la adoración. Y también el Nuevo Testamento dice tajantemente que la adoración solo puede darse a Dios. Lo dice San Mateo capítulo 4, San Pablo en la primera carta a los Corintios, la carta a los Hebreos, el Apocalipsis. Les voy a enviar este documento para que, si quieren las citas bíblicas, pues ahí las van a tener. Entonces, esta adoración que se debe solamente a Dios según el Nuevo Testamento, aunque se otorgue sacrílegamente a los ídolos y al demonio, dice San Mateo, a los Hebreos y el mismo Apocalipsis, Pedro y el ángel del Apocalipsis rechazan la adoración, recuerden ustedes, en la carta a los Hebreos y en el Apocalipsis capítulo 19. Pero
la novedad más importante que nos ofrece el Nuevo Testamento respecto a la adoración prokeneis es la, es la de tener como término de ella a Jesucristo. Esa es la gran novedad de la adoración en el Nuevo Testamento, es la adoración a Jesucristo como Señor. Lo dice San Pablo en los Filipenses, aquel canto cristológico hermoso, Cristo siendo de condición divina, dice San Pablo, ¿verdad? No hizo alarde de su categoría de Dios, etcétera, etcétera. También lo refiere el profeta Isaías en el capítulo 45. La carta a los Hebreos, el Salmo 97, el Deuteronomio también 32 ya hacen referencia a la adoración al Mesías. Entonces, esta adoración en el Nuevo Testamento a Jesucristo da a entender que Él es el Rey Mesías. Dice Mateo capítulo 2. Dice también Mateo capítulo 8, es el Rey y es el Señor. Es el Hijo de Dios, dice Mateo 14, y es a quien se le invoca para obtener la salvación, dice Mateo capítulo 8 y Marcos capítulo 5, 6 y 7, todos los capítulos casi es San Marcos. A quien también se le confiesa como tal, como Dios Salvador, Mesías Salvador, ¿verdad? Dice el Evangelio de San Juan capítulo 9. Sobre todo desde la manifestación del poder de la resurrección de Jesucristo, dice San Mateo 28, Lucas 24, Juan 20, los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, la carta de los Romanos, todos los textos te hacen referencia a la adoración. Por lo tanto, esta adoración en el Nuevo Testamento es un gesto religioso por el que el hombre demuestra quién es su dueño y quién es su señor. Dice el Apocalipsis capítulo 14 y se hace referencia también en todos estos textos de la importancia y la grandeza y la divinidad que se manifiesta en el Nuevo Testamento de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? También en el sentido absoluto, prokineis significa participar en el culto, hacer oración, adorar y afecta también al lugar donde se manifiesta la presencia de Dios. Por ejemplo, como Jerusalén, dice San Juan capítulo 12, los Hebreos capítulo 8. Entonces, la cuestión, o sea, la pregunta que la samaritana le planteó a Jesús se refería al lugar del culto. ¿Se acuerdan ustedes de ese diálogo de Jesús con la samaritana del Evangelio de San Juan capítulo 4? Pero la respuesta en la perspectiva de la novedad, de la hora de la glorificación de Jesús, habla de la única adoración posible, que es la adoración en espíritu y en verdad, dice San Juan, es decir, bajo la acción del Espíritu Santo y en el interior del templo nuevo que somos cada uno de nosotros. En la verdad que es el mismo Jesucristo, y esta realidad condiciona para siempre el concepto de adoración y se encuentra en la base de la liturgia cristiana. La adoración es propiamente entonces para Jesucristo en espíritu y en verdad. En espíritu porque es el Espíritu Santo el que nos mueve, y en verdad porque es Jesús el camino, la verdad y la vida. Entonces no olvidemos esos elementos importantes de la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Avancemos al capítulo 2. En los santos padres de la iglesia, o sea, en los inicios de la iglesia primitiva. En este tiempo de los santos padres de la iglesia, los apologistas fueron los primeros en reivindicar la adoración sola y exclusivamente a Dios.
frente al derroche y al reproche que también hacían los paganos. Derroche digo porque los paganos adoraban a cualquier cosa que se encontraban en su camino. Pero también por eso mismo ellos reprochaban a los cristianos, ¿verdad? Porque no entendían el misterio divino. Entonces, frente a ese reproche de los paganos que les acusaban de adorar a un hombre, de adorar a Jesús, que nunca le reconocieron como Dios, entonces las actas de los mártires en la historia de la iglesia dan testimonio de que los cristianos reservaban la adoración a Dios, negándose a participar en adorar a los emperadores y a todos sus ídolos, no solamente a Dios y a Jesucristo, que también era Dios. Esa adoración debida al Hijo, del Padre y al Espíritu Santo como expresión de su divinidad, aparecerá ya en estas actas de los mártires y de la misma historia antigua de la iglesia naciente, innumerables testimonios de ejemplos y de los mismos martirios, ¿verdad? En el martirologio o las actas de los mártires, ahí sale cómo ellos se negaban a adorar lo que no era Dios, lo que no era Cristo, ni a los emperadores, ni a sus imágenes, ni a sus falsos ídolos. En un tercer elemento, también, o en un tercer capítulo, tenemos que hablar también de lo que dice de la adoración la liturgia latina. Recuerda, la liturgia latina es la liturgia de latín o de la iglesia de Occidente, que es nuestra iglesia romana. ¿Por qué hacemos diferencia? Porque no conocemos en primer lugar lo que dice la iglesia oriental, o sea, la iglesia ortodoxa, sino que nosotros nos basamos en nuestro culto latino, ¿verdad? En latín o romano, en ese sentido de la iglesia occidental. Entonces, en la liturgia latina, especialmente en la romana, se aprecia la dependencia de la Sagrada Escritura tanto para referirse a la adoración, el adorare en sí, como a su objeto que es Dios, Jesucristo como Dios y como hombre, el Santísimo Sacramento, por ejemplo, adorote, devote, laten deitas, la cruz, que son las rúbricas del Viernes Santo, la Santísima Trinidad es entonces obviamente objeto de la adoración. Eterna gloria, santísima agnosere, et unitate adorare impotencia, dice en latín. Adorare entonces suele ir acompañado de otros verbos que completan su significado, ¿verdad? Gloria are, por ejemplo, es el himno de gloria. Adorate devote también de la adoración al Santísimo Sacramento. Todo esto completan pues el significado amplio de la adoración. La dare, sí, la dare, exactamente, esa es la palabra latina que significa prefacio. Venerare, laudare es adorar, venerare es venerar, por ejemplo, el himno Pangelingua. Todo esto se dirige a Dios con términos de su majestad, ¿verdad? Y dentro de la piedad y de la liturgia, con una serie de expresiones en esta adoración que contienen la glorificación de Dios, la alabanza de Dios, entre las que se destacan pues la gloria, el honor, el poder, el laude, ¿verdad? Laudare, venerari, perdón. Son elementos que completan pues el culto de adoración en la antigua iglesia naciente de los padres de la iglesia, especialmente los padres apologetas.
¿Por qué decimos los padres apologetas o apologistas? Porque eran los primeros que empezaron a defender la fe contra los paganos, contra los gnósticos y después contra las herejías. Y no solo los salmos del oficio divino determinan siempre con la doxología. Fíjense ustedes que todos los salmos del oficio divino terminan con una doxología. El Gloria Patri, Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, es una doxología, es un acto de glorificación de Dios. Doxa significa glorificación de Dios. Entonces, también todos los himnos del oficio divino, en los que la palabra más usada suele ser gloria, ¿verdad? Siempre al final es gloria al Padre, al Hijo. Todos estos contienen entonces numerosas fórmulas de adoración, inspiradas todas ellas en el Nuevo Testamento, como ipsi Deo, gloria in secula, por ejemplo, la carta a los Romanos capítulo 11, pero la mayor de las veces originales, ¿verdad? De la expresión de la adoración, ¿verdad? Gloria in secula, gloria a Dios, ¿verdad? O la misma doxología, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a Él toda la gloria, el honor, el poder, etcétera, etcétera. Por su parte, veamos también en un capítulo 4 de esta adoración eucarística, la actitud religiosa. En esta actitud religiosa vamos a ver dos elementos, lo que es la fenomenología y lo que es propiamente la teología. ¿Qué nos dice la teología sobre la adoración? Entonces veamos primero en esta actitud religiosa la fenomenología. En la adoración de la actitud religiosa, esta adoración es el sentimiento religioso más importante y es la actitud religiosa más fundamental en los fenómenos, ¿verdad?, místicos. Constituye el homenaje de la criatura hacia su creador. Es el reconocimiento de la más profunda dependencia de la criatura con respecto a su creador. Por eso la adoración entraña, por una parte, la admiración hacia la insondabilidad del misterio, lo profundo del misterio divino, por parte de la inteligencia humana, y por otra parte, el acto del corazón humano hacia la bondad de Dios que procura el bien de sus criaturas. Es el amor confiado y filial que configura la adoración, de manera que el hombre se abandona totalmente a aquel que le ha dado el ser y que también podría sumergirse de nuevo en la nada, ¿verdad? Aquel que nos ha dado el bien y que también Él nos puede sumergir de nuevo en la nada. Es aquel totalmente grandioso, aquel Dios amoroso, digno de adoración, al cual nosotros depositamos nuestro corazón con un amor confiado y fiel. Y abandonado totalmente a Él, que Él nos puede engrandecer o nos puede conducir a lo que antes éramos la nada, porque Él lo puede hacer todo. Sin embargo, nosotros nos confiamos en Él porque Él es nuestro hacedor, o sea, el que nos creó. Ahora bien, en esta adoración, en la fenomenología, este abandono total de la criatura humana es un acto positivo para el adorador, que lejos de perder nada, no perdemos nada, se realiza a sí mismo. Sin embargo, entonces, fíjense bien, porque dice, yo estoy perdiendo tiempo adorando, haciendo oración. No se pierde el tiempo, no perdemos nada, porque realmente no somos nada. Pero sí
logramos nuestra propia realización. Porque la adoración descansa sobre tres presupuestos. Primero, que la existencia de un yo totalmente dependiente, contingente, sin valor propio, limitado, somos limitados totalmente, somos pecadores. Entonces, la adoración tiene que descansar en estos tres presupuestos. Primero, la existencia mía del ser humano, criatura totalmente dependiente, totalmente contingente. Podríamos existir o no existir y no le afecta para nada a Dios. Eso significa la palabra contingente. Puede ser o no puede ser. Sin embargo, Dios sigue siendo el mismo, ¿verdad? Entonces, somos contingentes, somos dependientes, no tenemos ningún valor propio, somos limitados y somos pecadores. Esa es una primera un primer presupuesto, digámoslo así, para nuestra adoración a Dios. Un segundo presupuesto, que la adoración debe descansar en la existencia de un absoluto generalmente personificado, que es Dios, que es pura bondad. Primero, que no somos nada. Segundo, que Dios es pura bondad. Y tercero, que es la conexión que tenemos con Él a través de la salvación como fin de nuestra existencia humana, en la aceptación de los primeros presupuestos por parte del hombre. Si nosotros aceptamos dos presupuestos elementales, que no somos nada y que Dios es puro amor, entonces la tercera es la salvación. Tiene que haber una conexión. Este Dios, pura bondad, para con el hombre finito, limitado, pecador, sin valor propio, y eso debe tener, por lo tanto, una consistencia por parte de nosotros en este acto de adoración. Primero, que no somos nada. Segundo, que Dios es puro amor. Y que tercero, porque Él nos ha redimido, Él nos ha salvado. Por lo tanto, tenemos obligación de adorarlo. Entonces, para practicar cualquier forma de culto con sentido de adoración, el hombre y la mujer debemos de ser un asceta que reconoce que hay mucho que purificar en la condición humana, incluso mucho a lo que es preciso renunciar, porque no tiene valor en sí mismo y nos impide a nosotros los hombres abandonarnos en el Creador. Fíjate qué importante entonces este elemento. Este elemento, repasémonos. Si nosotros queremos practicar cualquier culto con sentido de adoración, tenemos que ser en primer lugar persona asceta. Asceta quiere decir la persona que asciende, ¿verdad? Asceta es el que va subiendo de espiritualidad, que se reconoce que necesita mucho que purificar, porque nuestra condición humana es débil, y también que tenemos que renunciar a muchos valores que en sí mismos no tienen ningún valor y que impiden al hombre abandonarse totalmente al Creador. Lo que dice la bienaventuranza, ¿verdad? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ese es verdaderamente el hombre y la mujer asceta, que se reconoce en su condición de pecador y que necesita purificarse y que necesita renunciar a muchas cosas que lo mantienen ligado a este mundo. Pero el adorador, o sea, el hombre, la mujer que adoran a Dios, ha de ser también un místico que ha descubierto que solo Dios es el ser total, que es la realidad verdadera. Solo Dios es la perfección suma y total y eterna. Entonces, el adorador se deja inundar del sentido de Dios, no como causa primera o poder supremo, sino como presencia, a la vez inmanente y trascendente,
que lo invade todo y lo gobierna todo como providencia eterna. En el fondo, la adoración se identifica entonces, por lo tanto, con el amor que capacita a celebrar a Dios y a darle la gloria y el honor que le son debidos. Fíjense qué hermoso el papel del adorador. Nosotros somos adoradores. Metámonos en ese papel. El adorador se deja inundar del sentido de Dios, pero no como causa ni como que él se está moviendo, sino como la presencia misma de él, esa presencia a la vez inmanente y trascendente. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios está en el cielo, pero que está dentro de nosotros también. Esa es la inmanencia. La inmanencia es que está dentro de nosotros, pero que también trasciende, es trascendente, está en todas partes, está en el cielo. Entonces, en ese sentido, dejarnos invadir por la presencia, en primer lugar, porque Él con su presencia, su poder, lo gobierna todo y todo lo sostiene en sí mismo. Él es el dador de la vida. Entonces, ese es el papel del adorador, dejarse envolver por la grandeza divina que está afuera, pero que está dentro también de nosotros. Y en ese sentido logramos identificar, les repito, el amor que le debemos a Dios y que nos debe capacitar para reconocerlo como Dios, como misterio interno y externo a nosotros y celebrarlo como Dios, glorificar su nombre. No olviden que en la adoración no debemos olvidar la palabra glorificarlo, porque todo le debe dar gloria a Dios y la glorificación de Dios es parte de la adoración. Adorar a Dios significa glorificarlo. ¿Cómo lo podemos hacer? Con la Eucaristía, por supuesto, en primer lugar, y con nuestras palabras. Te doy gloria, Padre, que mi respiración te glorifique, que todo el mundo te dé gloria, que tu creación te dé gloria. Glorificar a Dios es lo más grande dentro de la adoración. Por lo tanto, la adoración en este tema de la fenomenología, la adoración va más allá de la oración simple y sencilla, en el sentido de que es la revelación de la fe y su consecuencia. Quien cree, adora, no solamente reza. El que cree debe rezar, pero debe también adorar. La de gracia enseña a orar y a pedir. La desgracia humana, fíjense ustedes la necesidad, la miseria en la que estamos metidos, que somos totalmente dependientes del otro. Entonces, por desgracia, no por desgracia, sino la misma desgracia humana, la debilidad humana, la finitud humana, la condición de pecador, nos enseña a rezar y nos enseña a pedir, pero no nos enseña a adorar. Entonces, el que adora ha olvidado la oración y solo conoce la majestad de Dios. Este es un paso más adelante en la espiritualidad de todo adorador. Cuando nosotros adoramos, tenemos que olvidarnos de la adoración y solo reconocer la majestad de Dios. Por eso la adoración es el alma del culto, de manera que gracias a la adoración coinciden por completo la realidad interna y la forma externa en que nosotros le damos gloria a Dios. Pero las formas externas, ¿verdad? Todo lo que nosotros expresamos cuando adoramos, estar de rodillas, etcétera, esas formas externas que son una mediación exigida por la corporidad humana, la naturaleza humana, todo esto resulta a veces desbordada por la presencia del misterio.
Así, por ejemplo, el canto comunitario, el himno, llega un momento en que se queda sin palabras y se transforma en júbilo para expresar lo que la palabra no puede decir. Reflexionemos esto, el estar de rodillas, pero aquí pone de ejemplo el canto comunitario. El canto comunitario te debe, fíjense ustedes que el canto comunitario es como una muletilla que te sostiene para tenerte conectado con Dios. Entonces, una vez que tú logras conectarte con Dios a través del canto comunitario, por ejemplo, que te ponen este ejemplo aquí, en ese momento el canto queda sin palabras y se transforma en júbilo. A mí me ha pasado, no sé si a usted le ha pasado en un canto. En primer lugar, en el santo santo de la Eucaristía, a mí de repente me subleva y me olvido del canto y me quedo en un acto de como de éxtasis, de adoración, de júbilo. Porque en ese momento, el amor, el encuentro, hay palabras que ya no se pueden decir, sino que lo que resulta es el verdadero encuentro, el abrazo, el coloquio, el beso, digámoslo así, como decíamos anteriormente, de los significados de la palabra adoración. Dios espera del hombre, fíjense ustedes, Dios espera del hombre que actúe de esta manera, que sabe adorar, que se doblegue, el hombre se doblegue ante todo, doblegue su mente y su corazón mediante el proceso de conversión y de arrepentimiento y de doblar las rodillas del corazón. ¿Por qué digo las rodillas del corazón? Porque a veces las rodillas humanas ya no nos sirven ni para arrodillarnos. Pero el corazón y el alma sí se pueden postrar delante de Dios, aunque con tu cuerpo no lo puedas expresar doblando tus rodillas. El que pueda doblar sus rodillas, que la doble, pero lo más importante es doblar el corazón, el alma, la mente, doblarla de rodillas ante la presencia de Dios. Y a través del encuentro de las muletillas, como son las fenomenologías, las expresiones, el estar de rodillas, el canto mismo, tiene que llegar un momento que todo eso se debe transformar en júbilo y en un encuentro verdadero con el adorable que es Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.